Hola, mi nombre es Roselia Nalí Castillo Piscoya y actualmente soy estudiante de la Escuela Profesional de Medicina Humana en la acreditada Universidad Privada Sr. Disipán. Este video tratará sobre la toma de los signos vitales, pero antes vamos a ver qué son los signos vitales y cuántos son. Los signos vitales son indicadores clínicos que revelan el estado fisiológico del ser humano. Tenemos 5 signos vitales, los cuales son la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura corporal y la oximetría. La frecuencia de pulso. La frecuencia de pulso se define como el número de pulsaciones realizadas por una arteria periférica por minuto, es decir, es la onda pulsátil de la sangre que se origina por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y resulta de la expansión y contracción del calibre de las arterias. Antes de realizar la valoración del pulso, debemos recordar las siguientes recomendaciones. Primero, se deben tener las manos limpias y secas y de preferencia que estén tibias. Segundo, mantener al paciente en reposo durante unos 10 a 15 minutos antes de tomar la prueba de valoración de pulso. 3. Debemos de preguntarle al paciente si ha tomado algún medicamento que afecte a su frecuencia cardíaca. 4. Evitar tomar esta valoración de la frecuencia de pulso con el dedo pulgar, ya que el latidos del dedo pulgar es muy fuerte. Por ello se recomienda realizar esta frecuencia de pulso con el dedo índice y medio. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo tomar el pulso arterial, pero en este caso de una arteria radial. Bien, entonces vamos a aplicar la técnica para poder tomar el pulso arterial. Primero vamos a ubicar al paciente que esté sentado y con una posición correcta. Luego vamos a pedir que estire su extremidad teniendo la palma hacia arriba. Debemos aplicar suavemente presión con los dedos índice y medio, buscando así la arteria radial. Una vez habiendo transcurrido todo el tiempo necesario para determinar así las pulsaciones de la persona, entonces pasaremos a registrar para proceder la interpretación de las pulsaciones de la persona. Listo. Los valores normales de una frecuencia de pulso pueden variar, dependiendo del género, de la edad o por presencia de enfermedades cardiovasculares. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor ganado y el calor perdido. Una de las herramientas más utilizadas para tomar la temperatura corporal es el termómetro. En ese termómetro podemos diferenciar sus 6 partes, como es el bulbo, el mercurio, tenemos la escala numérica, la graduación, el tallo del termómetro y el tubo capilar. Algunas recomendaciones que debemos seguir antes de tomar la temperatura son: asegurarse que la columna de mercurio marque menos de 35 grados centígrados. Debemos de limpiar el termómetro con una gasa de estéril o con una torunda acompañado con alcohol para poder desinfectar el termómetro. Después de esto procederemos a tomar la temperatura, pero antes asegurarnos en qué zona lo vamos a tomar. A continuación voy a realizar un ejemplo tomando la temperatura corporal pero en la zona axilar. Bien, para poder tomar la temperatura antes debemos desinfectar el termómetro. Para ello necesitamos una gasa con alcohol y procederemos a desinfectarlo. Una vez desinfectado el termómetro, vamos a desinfectar la zona donde va a ser colocada. Con la ayuda de una gasa estéril o con una torunda, vamos a proceder a desinfectar la zona donde va a ser colocado el termómetro. De esta manera. Una vez desinfectada la zona, entonces procederemos a colocar el termómetro. Una vez colocado el termómetro, vamos a esperar unos 5 minutos aproximadamente para poder obtener los resultados.
Una vez habiendo transcurrido los 5 minutos, procederemos a retirar el termómetro del paciente y registrándolo en una nota. Los valores normales de una temperatura corporal oscilan entre los 36.4 grados centígrados hasta los 37.5 grados centígrados. Claro que esto depende del género y la edad de la persona que se toma la temperatura. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se define como el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se mide la frecuencia respiratoria en un paciente, debemos tener en cuenta el esfuerzo que realiza a la hora de respirar, ya que esto debemos tomarlo para su diagnóstico. Existen dos técnicas para determinar la frecuencia respiratoria. Uno es la auscultación y otro la inspección. A continuación, les daré un ejemplo de cómo tomar una frecuencia respiratoria mediante la técnica de la inspección. Para poder tomar una frecuencia respiratoria, vamos a poner al paciente sentado o también puede ser acostado. En este caso lo vamos a hacer sentado. Bien, vamos a colocar al paciente lo más cómodo posible y nosotros vamos a ver el movimiento de su tórax mediante un minuto. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce el fluido sanguíneo contra las paredes arteriales. Dentro de los valores normales de una presión arterial es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Para tomar una presión arterial adecuada necesitamos de dos herramientas. Entre ellas tenemos el estetoscopio, lo cual nos ayudará a determinar la presión diastólica y sistólica a la hora de medir la presión. También tenemos de contar con un esfingonanómetro o también llamado tensiómetro, la cual tiene como partes un brazalete, la pera y el nanómetro. La pera nos ayudará a insuflar el aire del brazalete para determinar la presión. En el nanómetro nos va a indicar a qué presión estamos insuflando, así podemos determinar si la presión arterial ha sido la adecuada del paciente. Para poder tomar la presión, debemos tomar en cuenta si el paciente o la persona tiene problemas con la presión, es decir, su presión es alta o sufre de presión baja. También debemos tomar en cuenta la edad y el género. A continuación, les mostraré un ejemplo de cómo tomar la presión arterial en una persona de género mujer. Vamos a ver. Bien, para poder medir la presión arterial, vamos a necesitar de un estetoscopio con un esfingomanómetro, como el que tenemos aquí. Entonces, vamos a primero descubrir el brazo del paciente. Una vez teniendo relajado el brazo del paciente, vamos a proceder a ubicar el brazalete. Rodeando así todo el brazo. El brazalete debe estar ubicado a 2 dedos de la intersección del codo, como lo vemos a continuación. Luego vamos a ubicar el nanómetro de una manera más visible. Luego vamos a proceder a ubicar el estetoscopio. Una vez terminado, procederemos a retirar el brazalete con el estetoscopio. De esta manera hemos medido la presión arterial. En este caso, la presión sistólica fue de 120 y la presión diastólica fue de 70. Y por último tenemos a la oximetría. La oximetría se define como la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre. Una oximetría normal puede variar entre los 95 a 100 grados de saturación porcentual de oxígeno en la sangre. Una herramienta necesaria para poder evaluar los índices de oxígeno en nuestra sangre tenemos al oxímetro. El oxímetro nos ayudará a ver el porcentaje de saturación porcentual de oxígeno que tenemos en la sangre. Es de muy fácil uso
y muy recomendable para las personas que sufren de problemas respiratorios. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo tomar una correcta asimetría en una persona. Para medir la cantidad de oxígeno que tiene una persona en la sangre, vamos a utilizar el oxímetro. Y vamos a utilizarlo de esta manera. Con el dedo índice de la mano derecha vamos a colocar en el oxímetro de esta forma. Luego vamos a encenderlo. Esperamos unos segundos hasta que nos dé unos valores correspondientes. Bien, como vemos, aquí la persona tiene 98% de oxígeno, que en este caso, en sus siglas, es saturación porcentual de oxígeno. Y también tenemos que tiene en su pulso 89. Es una forma muy práctica y muy sencilla de poder tomar o poder darnos referencias de qué cantidad de oxígeno nosotros tenemos en la sangre. Bueno, espero que haya sido de su agrado y de mucha ayuda para estos conocimientos sobre los signos vitales y su toma adecuada. Muchas gracias por todo.